Matias, uma última pergunta de João, que já pediu há algum tempo, e depois nós terminamos. Se tiver tempo de falar sobre o conflito do Sul, que o Sérgio pediu, seria ótimo. Sim, sim. Mas vamos ver a pergunta do João, que não Matias, falou absolutamente nada. eu vou acompanhar a inveja de Sérgio. Você está fazendo uma brilhante explanação sobre as tensões sociais, as tensões políticas, conflito entre coalizões, e está totalmente ausente da sua narrativa algum conflito com as forças militares, o que aqui no Brasil foi um inferno que nós vivemos. Nós passamos 4 anos com o governo Bolsonaro e 4 anos com reacendendo algo que a gente imaginava que tinha sido terminado com a transição da democracia. Aí a minha pergunta não existe tensão alguma com as forças militares, uma vez que tanto o Chile quanto o Brasil a gente passou por regimes autoritários, foram deixadas cicatrizes na história, embora que a transição democrática tenha, vamos dizer, curado parte disso, mas não há nenhuma tensão com as forças militares aí. Y aprovecho se me olvidó a referirme al tema del sur de Chile, y la pregunta de Joao permite conectar ambas cosas. Yo diría, en general, hoy día, no. Con bastante seguridad, ¿no? No así años atrás, donde la relación cívica-militar fue uno de los grandes, o sea, si no el más grande problema que teníamos como sociedad, sobre todo en los primeros años de la transición democrática, donde la amenaza militar, ¿no?, era de algún retroceso autoritario, estaba presente. Elwin y todo ese primer gobierno tenían que moverse en tierras fangosas, ¿no es cierto?, porque tenían al ex dictador como jefe del ejército y constitucionalmente intocable. Fue recién con las reformas del 2005 de Piñera, perdón, de Lagos, Piñera, que el comandante en jefe podía ser removido por el presidente del país. No obstante, creo yo, con el decantar del tiempo, con un rol apegado constitucionalmente, apegado a la norma de las fuerzas militares, que no son opinantes. Sabemos que si uno les pregunta, está el legado Pinochet, está todo eso, ¿no? Pero no son públicamente opinantes. Se encuentran tienen una valoración social bastante positiva. Cuando hay incendios, calamidades, desastres naturales, ahí están las fuerzas militares. Entonces eso sí les da cuando aparecen los medios, aparecen en un rol positivo. Se podrían producir algunas tensiones entre agrupaciones de derechos humanos que reclaman que hay información que las fuerzas militares no han liberado hasta la fecha sobre detenidos desaparecidos. Ahí hay algo, pero en general eso no es un tema que esté circulando en el debate en forma diaria. Donde sí ha habido más problemas es con carabineros, es decir, la policía, la fuerza que son militares en Chile, o tienen estructura militar, o sea, tienen formación militar. Y la policía, en el marco del estallido social, se vio absolutamente desbordada su capacidad de control del orden público, porque fue un movimiento de protesta, o sea, en una noche se quemaron más de 20 estaciones de metro. Fue un evento catártico, ¿no? Con mucha violencia, y en eso, y con protestas muy masivas, y ahí todos los protocolos de control público se vieron violados de forma reiterada, y se produjeron, entiendo que son 400 y fracción mutilaciones de los ojos de gente que estaba protestando.
Y ahí hubo entonces un fuerte cuestionamiento de los protocolos de carabineros, muy fuerte, una, un emplazamiento muy fuerte desde el mundo de la izquierda, sobre todo al gobierno de Piñera, por respetar derechos humanos, por el respeto de derechos humanos, y ahí quedó probablemente la mayor debilidad del gobierno de Piñera, quienes obviamente se defendían, decían que ellos mismos se adelantaron e invitaron a organismos internacionales a supervisar. Ninguno de los organismos internacionales habló de problemas generalizados de derechos humanos, pero nunca se habló de problemas sistemáticos de derechos humanos, que es la palabra clave para, de alguna forma, darle una dimensión judicial, ¿cierto? A los eventos. Eso fue muy controvertido, mucho dolor para muchas personas involucradas en eso, ¿no? Y quedó ahí. Carabineros también venían con crisis de corrupción 2 años antes del estallido. Y entonces sus niveles era históricamente la institución de mayor confianza institucional en cual todas las encuestas, salvo bomberos, porque en Chile son voluntarios, entonces tienen un nivel de confianza. Y Carabineros, toda la confianza con el estallido y con lo que venía antes se desplomó. Ahora, creo yo que hubo una reacción, han habido reformas internas a la formación, por ejemplo, a la formación de carabineros en derechos humanos, a los protocolos de control público, pero en paralelo, ¿qué se ocurría? Que eran quizás, podríamos hablar de reformas más tenues, empezó este crecimiento bastante agudo en criminalidad y delincuencia en Chile, que ha sido muy fuerte, y sobre todo como a través de crímenes muy violentos, ¿no? En Chile se habla de los portonazos, no sé si ustedes tendrán algún equivalente en Brasil, que es básicamente alguien cuando está en el auto entrando a su casa y mientras se abre la reja, lo agarran, te sacan del auto, o entran a tu casa, al estacionamiento. Entonces, son crímenes que la gente queda bastante traumatizada. También hay un incremento importante en, como les mencionaba al principio, en el porte ilegal de armas, y eso se asocia directamente a bandas organizadas de narcotráfico. Y este diagnóstico ha sido aceptado por todas las fuerzas, hasta por el Partido Comunista. Entonces, algunos personeros más del socialismo democrático fueron los más rápidos en reaccionar del gobierno y decían, acá tenemos que poner una pausa en nuestra plataforma programática de gobierno y tenemos que hacernos cargo del tema de la seguridad. Partiendo por Boric, de hecho. Y en eso están hoy día, ¿no? Y en eso, curiosamente, hay entonces, toda esta crisis de criminalidad, y no sé cuál es el mecanismo exacto, pero a través de mostrar que los crímenes han aumentado, eso ha simultáneamente implicado un aumento muy fuerte en la valoración social que tienen las policías en Chile. Y hoy día, bueno, justamente hace unos días han habido algunos eventos bien desafortunados que han asesinado bandas criminales a algunos carabineros, a algunos policías. Y entonces hoy día el gobierno tiene una presión desmedida por legislar a favor de protocolos que protejan más al policía en el uso de la fuerza. Entonces, como la gran ironía es que el mundo, este gobierno que viene de los movimientos sociales, que viene de octubre del 2019 con una lectura muy crítica del actuar de Carabineros, esté legislando a favor de darles mayores atribuciones a Carabineros. Es la gran ironía. Y creo que hay una lección importante para el Frente Amplio en ese sentido, que a la Concertación le pasó lo mismo. No con este tema en particular, pero lo que nos conecta con lo que preguntaba José. La Concertación, de alguna forma, y los personajes, los líderes de la Concertación probablemente querían llevar las políticas públicas más hacia la izquierda de lo que querían, pero lo llevaron hasta donde pudieron, porque habían límites estructurales a lo que podían hacer, ¿no? Y ese, en la medida de lo posible, fue la gran crítica del Frente Amplio a la Concertación, ¿cierto? Que que les faltó vigor, que les faltó ímpetu. Y quizás no fue tanto eso, sino fueron los límites estructurales que impone la realidad,
y hoy día el Frente Amplio está viviéndolo en carne y hueso. Ok, gracias. Perdón, y bueno, y para llegar al tema, se me salté nada más, el tema del sur. Bueno, el tema del sur, de acuerdo a las distintas posiciones y políticas de quien sea que esté hablando, va a hablar de terrorismo, el mundo más, o de centro izquierda, hoy día también habla de terrorismo, el mundo más de izquierda todavía se resiste un poco a esa palabra, ya habla de violencia rural, cosas por el estilo. Hay un consenso de que la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno es un problema, y el control de bandas militares es otro problema, ¿no es cierto? Ahí hay un consenso muy fuerte. Y no se asocia uno con lo otro. Y hoy día, y ahí, bueno, gobierno tras gobierno han habido aproximaciones distintas a cómo se enfrentan con el desafío de la incorporación mapuche a la sociedad chilena. El gobierno de Piñera lo atacó por el lado económico y potenciar ciertos negocios y ciertas formas de producción agrícola en las zonas de mayor población mapuche en el sur, que fue una política que dentro de todo no estuvo mal, pero después hubieron algunos conflictos que rompieron eso, mientras que el mundo más hoy día de Boric está apuntando por diálogos interculturales, reconocimiento cultural, reconocimiento de ancestral, ¿no? Más por ahí, ¿no? Mientras que el ala militar o el ala de control de las fuerzas, de las agrupaciones, llamémoslas violentistas, eso creo yo que es más, lo hacen todos igual, ¿no? Ahí el gobierno de Boric diputado, fue muy crítico del uso de la fuerza militar para controlar la zona, pero hoy día él lleva desde que el gobierno controlando con estados de emergencia constitucional la zona militar. También ahí la realidad ha sido más fuerte que la ideología. Graças, Matias. Creio que tivemos uma noite muito rica. Todos nós estamos muito contentes e com envidia. Essa envidia que diz em espanhol, não? De Chile, ¿no? Bueno, sí, sí. Hay otros países de la región. Ustedes pasaron unos años muy difíciles, ¿no? Sí, muy difícil. Y nosotros todos queremos ser chilenos. Sí, yo mientras decía, mientras escribía las líneas de lo que quería conversarles hoy día, y pensaba en temas de polarización ideológica, polarización afectiva, le decía, bueno, ya, lo que pasa en Chile no tiene comparación con lo que ha pasado en Brasil. Sí, sí. La polarización ideológica, acá nosotros somos PhD, mira. Sí. Ánimo ahí, pues. Malhorosamente. Enfim, felizmente somos muito bons. Elimar, quer dar alguma notícia em relação a Uruguai? É 25 de abril, não é isso? Nosso próximo debate, Matias, vai ser com uma ex-senadora uruguaia, Constança, que inclusive estuvo no Brasil, fez doutorado aqui conosco. Vai ser portanhol bem afinado. Yo encantado de sumarme, si se puede. Sí, vamos comunicarte, ¿ok? Excelente. Estamos tentando ver se identificamos alguém na Nicarágua, ou até que esteja no exílio, para a gente poder falar sobre essa questão lá do Daniel Ortega. Essa é uma questão importante. Muito bem, gente. Gustavo, meu querido, grande abraço. Um abraço aí a você, Matias. Muitas graças por ter nos cedido esse tempo precioso seu. Obrigado, Matias. Graças a você. Um encanto. Um abraço. Tchau. Obrigado.